Vamos a repasar ahora un planteo que viene del gremio de vigiladores privados, aquellos que además de trabajar en empresas, lo hacen en los barrios cerrados. Un espacio donde, dicen algunos vigiladores, se vuelve a veces difícil controlar lo que son las flexibilizaciones. Por ejemplo, se podía salir a caminar pero no utilizar los espacios verdes o plazas, cuestión que a veces dicen hace falta mayor presencia o acompañamiento del Estado para poder frenar estas situaciones. Y se preparan para el camino que viene, que es las reuniones familiares, cómo ordenar y cómo controlar que esto se cumpla y que el ingreso a esas urbanizaciones no sea indiscriminado. Vamos a ver qué decían desde el sindicato Subico. Tuvimos el caso reciente, el 23. Hubo un caso muy duro para todos porque un pibe muy joven, un guardia de seguridad, fue agredido por alguien que quería llevar una torta a ese condominio, no respetando las pautas y las normas, ¿no? La situación descripta es una de las tantas que viven a diario, guardias privados en barrios cerrados, condominios, complejos, pero también en supermercados o grandes superficies comerciales. Hay mucha tensión, la gente está muy nerviosa. Hay personas que no quieren acatar las órdenes que se le dan. Imagínense en los condominios, en los barrios cerrados, en edificios. Cuando venían de viaje empezamos con problemas al inicio de esta pandemia y esta cuarentena. No querían acatar las órdenes de permanecer en el lugar donde habían estado confinados a protegerse ellos y proteger a todos los ciudadanos que vivían con ellos, y los vecinos se quejaban, así que entrábamos nosotros al medio de esta cuestión con grados de violencia importantes por parte de algunos vecinos y ciudadanos, ¿no? Si bien entre los casos más resonantes están el de un guardia brutalmente golpeado en Vicente López, o la situación vivida con Gustavo Dybala, hermano del futbolista, sospechado de violar la cuarentena al volver de Europa, desde Subico denuncian las dificultades frecuentes que se les presentan a los trabajadores para hacer cumplir las disposiciones. Han llegado a agredir a trabajadores. También tenemos problemas en el distanciamiento social dentro de los hipermercados. ¿Cuántas personas pueden entrar a comprar? Creo que son cosas que se van a solucionar a medida que vayan pasando estas fases que ha implementado el COE. Yo creo que tiene muy buenos resultados cuando uno lo analiza con lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Y lo otro que nos preocupa es la salud mental de nuestras fuerzas, privadas y públicas. En ese marco, señalan que la flexibilización paulatina de la cuarentena trae aparejada nuevas situaciones de tensión. Las normas son claras. Hasta ahora, será que uno está del otro lado, no veo confusiones en las disposiciones. Sí entiendo que muchos caen en la desesperación por el problema económico, eso lo entendemos, pero también hay gente que no cumple con la normativa. Cuando dicen no se puede hacer festejo de cumpleaños y cae un propietario con 5 familias más, sepan que se van a volver hasta que no se disponga lo contrario. Cuando quieren ir 10 a comprar al supermercado, sepan que no se puede hacer. Y eso ha traído estas discusiones y estas dificultades. Bueno, los cordobeses tenemos como moneda corriente quedarnos sin transporte por distintas protestas. Nos quedamos de a pie y desde la Universidad Nacional de Córdoba han lanzado una serie de propuestas, más precisamente de la Facultad de Ciencias Sociales. Distintas alternativas para un fenómeno que consideran no es simple de analizar, pero sí hay que buscar distintas propuestas para que cada vez que existen medidas de fuerza como las que contábamos y las que tuvimos hasta hace muy poquitos días llevadas adelante por UTA, no tengamos que ver complicada nuestra movilidad. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, esto nos decía. Hay algunas acciones que podrían explorarse y podrían implementarse. Por un lado, si uno observa el comportamiento de la demanda de transporte diario, ve que hay 2 o 3 picos a lo largo del día, un pico muy evidente a primera hora de la mañana cuando la gente va a trabajar, un segundo pico cuando se vuelve del trabajo y el tercer pico, digamos, pasado un poquito el mediodía, donde algunos también vuelven.
Bueno, esto genera, digamos, en ciertos momentos una sobrecarga del sistema y en otros una capacidad ociosa. Entonces, dado que hay una restricción a la movilidad, hay un planteo para tratar de implementar medidas sanitarias que han impactado sobre todo en la reducción de la capacidad de carga que tienen los colectivos, y hay muchos momentos donde hay una capacidad ociosa. Nosotros imaginamos que se puede aplanar esa curva de demanda tratando de reajustar los horarios de ingreso y egreso de quienes trabajan, básicamente en la administración pública, tanto municipal como provincial, y también nos parece que se podría hacer algo parecido con quienes trabajan, por ejemplo, en la actividad comercial. Si se impulsara una acción desde el gobierno local que buscara facetar esos ingresos y esas salidas, creemos que eso ayudaría, mitigaría en parte, digamos, el impacto que la caída en la demanda está teniendo en el sistema de transporte. Muy bien, volvemos a nuestra unidad de exterior y allí con Martín Reinaldi. Martín, te escuchamos. Y seguimos hablando de transporte como la nota de recién. Daniel, lo adelantábamos hace un ratito nada más. Se ha levantado el paro de UTA a nivel nacional, pero esto se levanta a partir de las 12 de la noche, pero no va a cambiar mucho este panorama que ustedes ven en esta parada donde estamos ahora, que es el panorama que se viene viendo en las paradas de colectivos hace 26 días, cuando el 8 de mayo comenzó este paro de transporte urbano de pasajeros en Córdoba. ¿Por qué decimos esto? A ver, con mucha suerte, y aquellos que nos están escuchando lo verán con expectativa, el día jueves vuelven a circular los colectivos en Córdoba. Se ha llegado a un acuerdo, la UTA, con la FATAP, la Federación de Transporte Nacional, para que adhiriéndose a la emergencia se pague el 88% del sueldo en negro y el 12% en blanco, ¿sí? Esto daría, digamos, un viso de solución para que los choferes vuelvan a retomar el trabajo. Pero ¿qué es lo que falta aquí en Córdoba? Mañana a la mañana la dirigencia de UTA se va a reunir en el Palacio Municipal con los funcionarios de transporte para tener pautas claras de cómo volver a trabajar. ¿Por qué? Porque la municipalidad va a volver a revisar el protocolo que tiene para el transporte urbano de pasajeros con el Centro de Operaciones de Emergencia. Lo que salga del COE con respecto al transporte, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el ingreso a las unidades, por dónde tienen que, bueno, esta discusión que se había dado, por dónde tienen que subir y bajar los pasajeros, aquellos que no pagan boleto, el contacto con el chofer, qué disposición tomar los choferes y cuántas personas llevar. Hubo marchas y contramarchas de cuántas personas llevar en cada unidad, por eso tienen que saberlo claro y quieren salir con esas normas claras. A tenerlo en cuenta esto, entonces mañana reunión de la UTA con la municipalidad, ahí se van a revisar, se va a pulir la letra fina de cómo va a ser el protocolo para que los choferes lo puedan aplicar cada vez que salgan. En esto también hay que decir y hay que contar que AUCOR, TAMSE y ERSA han depositado el dinero. Falta una parte depositada de Coniferal, una empresa importante que tiene gran parte, no una parte mayoritaria, pero sí gran parte de los colectivos que circulan en nuestra ciudad pertenecen a la empresa Coniferal. Y otro dato también, no queremos augurar, digamos, queremos augurar que va a haber una buena solución, pero el día jueves, recordemos, nuevamente va a estar el vencimiento y va a haber que completar por lo menos todo el pago del mes de mayo, porque estaríamos ya en el cuarto día hábil del mes en donde los choferes tendrían que tener depositado el 100% de su salario. Hasta ahora lo que han venido recibiendo es una parte que completó el mes de abril, otra parte que completó el adelanto que reciben los choferes por parte de mayo, pero el día jueves tienen que tener nuevamente depositado el sueldo completo, el salario completo del mes de mayo. Por lo pronto, la buena noticia que tenemos para decir es eso que ustedes están viendo allí en el Zócalo, y el jueves volverían a circular los colectivos en Córdoba después de una reunión que mañana tendrá la dirigencia de la UTA con la municipalidad y ultimen todos los protocolos para que salgan nuevamente los colectivos a girar en Córdoba. Ustedes.
Bien, y es momento de reflexionar con respecto al coronavirus. ¿Qué pasará cuando esto finalice? ¿Cuáles serán las prácticas que vinieron para quedarse y cuáles serán las situaciones que podremos replicarla? Tenemos a Silvina Brochero, que ha realizado un excelente informe con respecto a distintas miradas y el impacto emocional. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, buenas noches. Sí, vos recién lo mencionabas, ¿no? 72 días de esta cuarentena y cómo nos impacta psicológicamente, cómo hemos cambiado nuestros hábitos a partir de esto. Esa es la primera pregunta que nos hicimos a la hora de comenzar a abordar este informe. Bueno, y los medios bombardeando las 24 horas, sí, muchas veces transmitiendo el temor y a partir de allí las conductas, ¿no? Por ejemplo, no querer ir a hacer algún tipo de consulta médica, por ejemplo. Claro, han cambiado muchísimo nuestras costumbres. Prácticamente, ¿cómo cambió alguna de tus costumbres? Un montón, me convertí en docente de un día para claro, otro. Vos que tenés hijos. Claro, y por otro lado, las docentes y los docentes que debieron ayornarse de un día para otro a un formato digital, ¿no? Tal cual, tal cual. Y también quisimos abordar cómo el aislamiento y el temor a ser contagiado lo viven especialmente la gente de la tercera edad. Claro. La gente de la tercera edad, porque todos vivimos el tema del aislamiento, el tema de no poder acercarte al otro, no poder ver a tus familiares. Bueno, ahora estamos esperando el anuncio del COE que va a ser el día viernes, a ver si se habilitan o no se habilitan las reuniones familiares, ¿no? Claro, muchas veces en este contexto intentamos preservar a los adultos mayores de este contacto físico. Pero ¿qué pasa con la cuestión cognitiva, no? El no diálogo, el no contacto afecta, ¿no? Claro que sí, la soledad. Claro. La soledad que te trae la depresión y constantemente el miedo a contagiarte, a enfermarte. Claro, ¿qué pasa con la tecnología? ¿La tecnología habrá llegado para quedarse, estas videollamadas, el uso, por ejemplo, de aplicaciones? Bueno, mucha gente está consumiendo a través de las redes sociales, me incluyo, ¿viste? Cuando necesitas algo que tenés que comprar, bueno, lo haces a través de las redes sociales, de internet. Esta es una nueva modalidad que creo que ha venido para quedarse. Muchas cosas han venido para quedarse, me parece. ¿Y qué pasa con el teletrabajo, no? Alternativas que esta pandemia nos obligó a incorporar, nos obligó a aplicar de un día para otro, que tal vez en un futuro se van a quedar. Claro, capaz que sí. Y otro dato que no es menor, bueno, vos estás casada, pero muchas parejas se han divorciado, aproximadamente un 30% de parejas divorciadas. Tenés que vivir la cuarentena en pareja. Claro, y las 24... Supongo que debe ser complicado. Las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Vos podés hablar más de ese tema. Claro, y por otro lado, ¿qué pasa con la fidelidad obligada? Por acá, mi camarógrafo me dice, habla de eso. Fidelidad obligada. Claro. Bueno, es complicado. Claro, porque no podés salir. No podés salir. Claro. Tenés que ser fiel. No voy a dar nombres, chicos, no se preocupen. Bueno, y aquellos que estamos solos tenemos que quedarnos solos. Bueno, claro, o activar distintas aplicaciones o el sexo virtual. El sexo virtual también es otra alternativa. Vi un informe acá de ese tema, hecho por nuestra compañera Ivana también. Claro, y hay distintas miradas, ¿no? Silvi, tiene que ver con aquellos que han pasado este periodo en familia y otros que lo han pasado en soledad, extrañando el contacto físico, por ejemplo. Tal cual, en soledad es muy complicado, es muy difícil para aquellos que somos, y me incluyo, de abrazar, de mostrar nuestros afectos. Es muy complicado que la gente no quiera que le toques. Claro. Vos vas a saludarlo y no quiere que los toques. Entonces es muy duro, es muy complicado cómo van cambiando tus modalidades y tus actitudes a partir de esta pandemia que nos invade cada vez más. Claro, principalmente en nuestra tradición, en nuestra cultura, ¿no? Los latinos somos muchos del contacto. Tal vez vamos a otros países europeos y la distancia es más habitual, ¿no? Claro, no se acostumbra mucho a saludar con un beso. Aparte, ¿qué te pasó a vos, Sime, cuando vos saliste a la calle y viste a todo el mundo con barbijo? La primera impresión. Me impactó. Hasta el día de hoy no puedo habituarme a eso. Claro, ¿viste? Y ves la gente que está conduciendo en el vehículo todo con barbijo. Es como muy impactante. Y Silvia, has hecho un hermoso informe. ¿Qué te ha dejado este contacto con distintas fuentes? Bueno, un informe en conjunto. Somos un grupo de trabajo. Gastón Gijena, Marcos Queno también están Equipazo. En este informe. Equipazo, vos ya los conocés porque has trabajado con ellos. Bueno, me habían dejado varias cosas. En principio, el tema de... La pregunta es cómo vamos a hacer después cuando todo esto pase, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reorganizar como sociedad? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando todo esto termine y podamos retomar un poco la normalidad? Yo lo primero que digo, lo voy a abrazar a mi papá, voy a ver a mis amigas, pero bueno, es eso, ¿no? ¿Cómo haces para vivir este día a día dentro de esto? Eso es lo más impactante que me ha dejado y por supuesto el trabajo en conjunto con grandes compañeros. Claro, Silvia, y por otro lado el tema de los levantamientos, las transiciones de etapa a etapa, y qué pasa con la confianza, ¿no? Porque si bien se han incorporado nuevas actividades como por ejemplo la peluquería, como por ejemplo las estéticas, hay mucha gente que no se anima todavía, pese a que hay espacios abiertos. Sí,
Sí, claro que sí. Bueno, y se van a incorporar, estamos esperando los anuncios, el tema de ir a un shopping, el tema de las reuniones familiares. Pero hay que ver cómo se retoma esta nueva normalidad, como se le dice. Vamos a ver cómo vamos a hacer después como sociedad. Si vamos a conservar este individualismo o no. ¿Cómo vamos a hacer después de todo, cuando todo esto termine? Yo creo que ha sido un enorme aprendizaje. Bueno, vamos a ver. Acá tienen Coronamente, un informe realizado por mis compañeros y por mí. La información siempre ayuda a armar un plan frente al temor, a la ansiedad o al hastío. La sobreinformación paraliza. El tema es generar una muy buena información que sea verificable, que no aumente pánico ni temor. El fenómeno de la hiperconectividad de información nos pone en un estado de hipervigilancia. Entonces uno tiene que aprender a poner límites a la información. ¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Let's first take a look at the coronavirus. Que hoy voy a hablar del coronavirus. La expansión del coronavirus. Los típicos síntomas del coronavirus. Siguen aumentando los contagios por coronavirus. Víctimas fatales del coronavirus. Resistir al coronavirus. Esta es nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad. En casa estamos seguros de un enemigo en común, pero ¿qué sentimos? Tenemos acá un elemento importante, que es la incertidumbre, la emoción más jorobada que no nos bancamos no saber. Aumenta la incertidumbre, bajan las defensas inmunes. Hasta antes de la pandemia uno tenía fiebre y lo primero que pensaba decía, bueno, un resfrío, una infección respiratoria. Ahora uno se está tomando la temperatura permanentemente, tiene 37,5 y lo primero que piensa es coronavirus, me voy a morir. Estamos frente a un escenario que nos cambiaron con un enemigo invisible, no lo vemos. De hecho, por eso todavía hoy hay gente que ha construido un mecanismo de negación diciendo esto todo mentiras. Aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. Medidas de aislamiento social. Aislamiento, no salga de tu casa. Y bueno, yo creo que ahí está este gran desafío en el cual estamos como sociedad, de no confundir aislamiento con abandono. Y que es una situación verdaderamente odiosa y contradictoria en el discurso médico, porque quienes trabajamos fundamentalmente con adultos mayores indicamos que caminen media hora por día y se reúnen con sus pares. Y para preservarlos del coronavirus le decimos, quédese solo, no tenga contacto con nadie. Una de las frases más escuchadas es quédate en casa. ¿Pero hasta cuándo lo podemos soportar? Ahora viene un foco de temor. El miedo es a la muerte. La búsqueda de la información, el miedo ayuda, entre comillas, a estar dentro de casa, pero una vez que el miedo va disminuyendo, viene el hastío. Estoy estresada todo el día. Mi niño está estresado todo el día, pobrecito. Estoy encerrada en un departamento de 2x2 y eso me tiene mal un poco, pero bueno. Ahora hago yoga, hago un poco más de cosas en mi casa, arreglo cosas, leo un poco más. ¿Qué hábitos cambiaron? ¿Cultivar la paciencia? Miramos películas, antes no mirábamos tanto tele. Le dedicamos más tiempo a la cocina que antes no teníamos. Sí, lo noto más por ahí en la limpieza o en el cuidado personal. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Y seguramente juntarme con mi amigo, ir a ver a mi familia, tomar algo fresco. La vida tal cual como la transitábamos ya no existe. Te pregunto, ¿cómo cambió tu vida? Lo que he hecho con mis alumnos fue agarré un trabajo general donde se estimula el cuerpo completo, lo filmé y se los mandé en forma de videos. La consulta primordial ha sido en el consultorio, aumenté el picoteo, estoy más ansioso, me cuesta mucho organizarme con las comidas. No hay alimentos buenos o malos, la cantidad es lo importante. Hemos visto cambios muy importantes hacia categorías de consumo masivo que han crecido triple dígito con respecto al año pasado. Muchos usuarios nuevos en Argentina se animaron a comprar por primera vez. Y esta historia de cantarles los sábados de la noche, de la cual estoy muy contento porque cada vez hacemos divertir a más gente en su casa. Me pone muy contento que mi familia esté unida para así divertir a todos ustedes ahí en casa, y yo contento de que ustedes entren a mi casa y a disfrutar de mi música. Abrázame como si fuera ahora la primera vez.
vivir lejos de nuestros afectos? Una vez que todo esto pase, ¿habremos podido combatir el virus del individualismo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? El distanciamiento social. Y es que el distanciamiento social. Distanciamiento social. Quédate en casa. Creo que este tiene que ser un tema de reflexión sobre la vida. El distanciamiento es físico, esa distancia de 2 metros, no quiere decir que sea distancia social. Los vínculos afectivos son una inversión extraordinaria que todos los seres humanos tenemos que hacer. Con reproches. Vamos a seguir hablando de cuarteto porque estamos transitando esta semana tan especial para los cordobeses. Las mujeres en el cuarteto poco a poco se van sumando y en la nueva generación hay muchísimas que van abriéndose caminos, pero hay una especial que es Lorena Jiménez, que lleva en su sangre esta música de Córdoba. Y ella se prepara también para celebrar el día jueves, el día del cuarteto, que lo va a hacer de una manera diferente, porque se suma a una obra de teatro que es musical, que se llama Sensación Cuarteto, que se estrenó hace un tiempo, pero cuenta las historias de esas mujeres que acompañaron a los grandes músicos de Córdoba. Todas esas intimidades las vas a poder saber a través de la música. Este jueves es desde La Piojera, porque lo vas a poder seguir de manera virtual. Lorena Jiménez, con vos. Para mí, como mujer, desde un aporte femenino al cuarteto, a los caminos del primer cuarteto que conocieron nuestros abuelos, las primeras parejas que bailaron en esos clubs. Bueno, estoy muy agradecida por la invitación. Espero que nos acompañen. Obviamente, con una presencia espiritual en La Piojera, en el Instagram del Centro Cultural La Piojera, donde Belén Pistone va a estar haciendo un pedacito de esa hermosa obra que compartimos, que se llama Sensación Cuarteto, donde hace un testimonio hermoso, revive testimonios de mujeres comprometidas amorosamente con cuarteteros. Y a donde yo, bueno, interpreto algunas canciones. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Bueno, y vamos a volver a repasar esto de Coronamente, pensar en cómo es salir de la cuarentena de a poco y cómo es la nueva normalidad que viene, donde algunas cuestiones afectivas y donde la virtualidad parece haberse quedado con parte de las relaciones, ¿no? Bueno, destacar el trabajo de los compañeros de Multimedia SRT y el impacto psicológico social que va a dejar esta pandemia. Me quedaba pensando si vamos a pasar a ser una sociedad aislada, si vamos a empezar a cortar vínculos o no, si va a servir esto como un puntapié inicial para valorar justamente los vínculos afectivos, los vínculos sociales. Bueno, vamos a ver qué dice Dani Sime, ¿cómo lo ven ellos? Bueno, impactada principalmente porque se cambió la forma de vivir y también la forma de morir, ¿no? Estas despedidas fúnebres con muy pocas personas, donde la situación y la tristeza transitó todo lo inherente al COVID-19. Cuando hablamos de la nueva normalidad, por otro lado, pensar en las desigualdades sociales, ¿no? Cómo transitaron este periodo los sectores vulnerables con problemas habitacionales, con carencias múltiples y cómo lo transitan aquellas personas que sí pudieron hacer una cuarentena efectiva, sí pudieron mantener la distancia social, por ejemplo, como la higiene. ¿Qué pasa con esa cuestión económica que considero en este marco de COVID-19 ha quedado muy expuesto y espero que nos sirva para que la nueva normalidad impacte en eso? Yo en particular me quedo pensando y rebobinando un poco el final del informe Coronamente cuando Silvina Brochero se plantea y dice cómo vamos a volver una vez que vengamos a esta nueva
normalidad, porque de alguna manera nos ha hecho más individualistas. El contacto social, el distanciamiento social, el no poder tocarse, el no poder abrazarse, el de estar siempre alejado del otro, el de pensar en uno mismo, en la higiene personal para no contagiar al otro. Es decir, todos estos rasgos nuevos que aparecieron en nuestra vida, habrá que ver cómo lo planteamos de aquí en más. Uno cuando llega a un lugar, que normalmente antes era un abrazo, un beso y todo lo demás, hoy ya está casi una norma del tema del coito. Eso habrá que ver cómo se modifica, cómo nos hemos vuelto más egoístas, si se quiere, o podremos salir y poder ser no uno, sino varios. Bueno, retomando lo que decía Daniel, pienso en las criaturas, en los más chicos, ¿no? Que están viendo una sociedad, como decíamos, aislada, una sociedad individualista, el impacto que tendrá quizás en ellos esto. Bien, hablando de chicos, el doctor Orchansky nos decía aquí en Crónica Central que el barbijo vino para quedarse. Claro, yo le decía al doctor, claro, viene el invierno. No, vino para quedarse, me decía. Es decir, imagínense ustedes si en una sociedad, así como levantamos las llaves, la billetera, el celular, los anteojos antes de salir, y nos pasa ahora, tenemos que volver corriendo para no olvidarnos como siempre y como corresponde el barbijo para siempre. Bueno, es raro, Bernardo, ¿no? en ese sentido, ¿no? Sí. Valorar a los médicos, que después de esta situación valoremos a los médicos en todos sus aspectos, con los salarios, con la infraestructura, inversiones que se hagan en tiempo y forma, y por otro lado valorar también, pensando en los chicos, como decías vos, a los docentes, porque el enorme trabajo que hicimos los padres creo que sirvió también para valorar los procesos, el tiempo, la dedicación que le ponen los profesionales de la educación para enseñar. Hay que pensar en esos dos frentes, me parece, docentes y médicos. Esta pandemia me parece que tiene que sacar lo mejor, porque estamos viendo lo peor muchas veces con estas scratches que reciben el personal de la salud, estas persecuciones, notas que reciben en sus casas que la verdad generan vergüenza ajena. Deberíamos tratar de hacer ese ejercicio de que esta pandemia saque lo mejor de nosotros. Y si a muchos les impuso el lavarse las manos, ¿por qué no madurar este y otros aspectos vinculados con la vida que viene? Tenemos que hacer ya otra pausa en Crónica Central, Anita. Sí, nosotros estamos separados ahí con nuestros compañeros, pero estamos unidos. Sí, no estamos aislados. Así es. Pausa. Ya venimos.
Por medio de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el retorno a las actividades en juzgados federales en varios distritos del país. Atención, esto incluye a la provincia de Córdoba, pero no incluye a la ciudad de Córdoba. Este es un dato que es importante destacar porque por ahora, mientras se va a ir recuperando la actividad en las próximas horas de tribunales federales del interior, es decir, de juzgados federales de localidades, puntualmente de Villa María, Belleville y Río Cuarto, van a volver a la actividad. Allí ya tienen que ponerse a trabajar con protocolos de bioseguridad, de higiene, de distanciamiento social, también de protocolos vinculados a la movilidad para que los trabajadores puedan ir y volver en la jornada laboral. Hay que decir que esta medida que dispuso la Corte Suprema alcanza, además de la provincia de Córdoba, Corrientes, Tucumán, Comodoro Rivadavia, Mendoza y Córdoba. Vemos que son distritos, provincias, ciudades. En el caso de Córdoba, reiteramos, vuelven los juzgados federales en Villa María, Belleville y Río Cuarto.